Hola, buenas tardes, un saludo para todos. Eh, y pues gracias a quienes estén conectados y se vayan conectando en el transcurso de la jornada. Hoy nos convoca nuevamente una sesión de nuestro seminario permanente de investigación jurídica y sociojurídica. Ya, digamos, celebramos nuestro cuarto año de permanencia del seminario y digamos que ya hemos ido avanzando en discusiones académicas muy interesantes sobre los distintos métodos y metodologías aplicables a la ciencia jurídica. Ese ha sido nuestro propósito y el enfoque que le hemos dado al seminario en estos primeros años de su existencia. Hemos hablado sobre la hermenéutica jurídica, sobre distintas metodologías cualitativas y cuantitativas, sobre el método de evaluación por objetivos de políticas públicas, sobre el método de análisis crítico del discurso, sobre el método etnográfico, sobre la búsqueda en bases de datos científicas. Y pues hoy tenemos el placer de contar con la compañía del profe Andrés Bernal Botero. Él es justamente egresado de nuestra universidad. Él es abogado y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en contextualización psicosocial del crimen de la Universidad San Buenaventura, máster europeo universitario en historia y comparación de las instituciones políticas y jurídicas de los países de la Unión de Europa Mediterránea. Título otorgado por varias universidades y liderado por la Universidad de Messina, Italia, doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Derecho por la Universidad de Huelva, España. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia, e investigador senior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Ha sido profesor o conferencista invitado en diferentes países como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Portugal y Suiza. Sus campos de investigación y estudio giran en torno a la historia del derecho, la filosofía del derecho y la educación superior. Como ven, pues tiene un currículo muy extenso el profe Andrés, por eso es un privilegio para nosotros que el día de hoy nos acompañe. Y como siguiendo, digamos, esta tradición del seminario, él nos va a hablar también sobre un método concreto en la investigación jurídica, que es el método documental. Su ponencia se titula Investigar entre bibliotecas y archivos históricos, anécdotas metodológicas. Profe Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y está usted literalmente en su casa. Muchísimas gracias. ¿Cómo se escucha? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ok. Bueno. Bueno, la verdad no sabría cómo empezar. Eh, es decir, yo no preparé en sí algo académico. Tengo entendido que es más algo informal. Entonces, si quiere, podríamos hacer como una conversaciones, de pronto preguntas que me quieran hacer sobre lo que ha sido la actividad académica. No sé, y así también me gustaría saber cómo ha sido la dinámica de estas sesiones. No sé, Juliana, cómo podríamos iniciar. Pues, profe, sería muy interesante para nosotros escucharte primero, pues tomarte el tiempo que consideres, contarnos, como tú bien lo decías en tu título, tus anécdotas metodológicas. Por ejemplo, a ver, en el programa de Derecho eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues sobre todo seccional Palmira y Medellín,
Nosotros tenemos 3 cursos de investigación. El curso de metodología de la investigación iniciando el semestre, que tiene un enfoque de epistemología, ¿cierto? Epistemológico. Luego tenemos seminario 1, donde ya los estudiantes realizan su proyecto de investigación, y seminario 2, donde desarrollan como tal los objetivos de la monografía. Como es muy poco el tiempo para ellos desarrollar la investigación, y sabiendo, por ejemplo, que acceder a la información pública suele ser muy complicado, a pesar del deber de transparencia, entonces, pues digamos que el enfoque de investigar y la dificultad también por tema de recursos y de tiempo para hacer investigaciones empíricas o de trabajo de campo. Entonces, el 99% de las investigaciones de grado pues son investigaciones documentales. Entonces, por eso el enfoque de la sesión del día de hoy va a ser muy valiosa para todos nuestros estudiantes. Bueno, empecemos de pronto. Por ahí yo quisiera, no sé, Juliana, si ustedes han trabajado mi texto sobre investigación documental bibliográfica del 2016 que fue publicado en La Nacional. No, profe, la verdad es que no lo hemos trabajado. Okay, podríamos hacer, bueno, primero 2 reflexiones para los estudiantes. Bueno, una reflexión para los estudiantes y una reflexión sobre metodología. Desde hace un buen tiempo, digamos que hay una tendencia global, pero en Colombia es mucho más fuerte que en otros países, de eliminar el requisito de trabajo de grado, de eliminar o de que sea reemplazable por cualquier cosa. Incluso hay instituciones que por el requisito de trabajo de grado validan cualquier cosa. Y eso me parece a mí un gravísimo error, gravísimo error. Y que el problema es que el que paga este error muchas veces suelen ser los egresados. Me explico. En muchos sistemas universitarios se exige, por ejemplo, para una beca o se exige para presentarse un posgrado, que la persona diga cuál fue su trabajo de grado. Y muchos estudiantes me ha tocado a mí, por ejemplo, en Europa, cuando viví allí, es personas que dicen, no, es que a mí en mi universidad no me exigieron trabajo de grado, sino que yo lo hice con cualquier cosa. Y eso les resta puntos, por ejemplo, en un concurso. Y lo segundo es que a mí me parece fundamental que por lo menos haya un ejercicio de escritura, de escritura académica a lo largo de un proceso formativo en derecho. No, claro está que muchas veces los estudiantes dicen, no, pero es que nosotros necesitamos graduarnos rápido. Las universidades también muchas veces lo que quieren es acelerar procesos y terminan por sacrificar algo tan bonito como lo es la escritura de un texto académico, donde el estudiante demuestre que tiene unas herramientas básicas de investigación que le van a servir para todo. Aparte que saber redactar textos académicos sirve para el abogado de una forma tremenda, incluso en el litigio. Claro está que en ese sentido yo sí sugeriría, por ejemplo, a las instituciones que mantengan el trabajo de grado, pero que sea más bien un artículo científico, exigirle al estudiante un artículo científico, no un artículo docente, no una opinión personal, no, un artículo científico en formato de revista científica. Esto es muy, muy formativo. Sin embargo, también tenemos un gran reto a corto plazo, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a cambiar por completo la forma de hacer academia. En este momento todavía no sé, estoy incluso en este momento escribiendo un texto con una ingeniera de sistemas sobre esto, cómo la inteligencia artificial va a cambiar la escritura académica. Y esto es algo que todavía no sabemos hacia dónde va, pero también es algo que tenemos que empezar a estudiar, a afrontar desde ahora. Y desde el tema metodológico quisiera hacer una reflexión, y es que efectivamente, como lo dice Juliana, Juliana, ¿tú fuiste estudiante mía en qué año? A ver. Hace unos 15 años tal vez. No, en realidad no fui estudiante, profe. Nosotros nos... que fuiste estudiante en Medellín. No, yo soy egresada de la Universidad de Santiago de Cali.
Ah, Nosotros tenemos un amigo en común, por eso nos conocemos, el profesor Carlos Petit. Y hemos ah, seguido como pasos mi muy maestro. similares porque yo estudié en Huelva, yo estudié en Buenos Aires, entonces como que hemos seguido rutas parecidas. Sí, Betty, sí, que me enseñó a hacer historia del derecho. Eh, sobre el tema metodológico, yo lo que podría decir es que cuando una anécdota, y fue que en el año por ahí 2002, 2003, yo trabajaba en una universidad privada de Medellín y presenté un proyecto de investigación que me lo rechazaron, pero me lo rechazaron porque los evaluadores, como había muy pocos académicos de derecho en esa época, generalmente los que nos evaluaban a nosotros eran los sociólogos, antropólogos, y me rechazaron por temas metodológicos, entre ellos que no había trabajo de campo, o sea, que no había análisis estadístico, que no había variables cuantitativas. Me hicieron unos reclamos y entonces yo me decidí a escribir, eso fue en el, ahora que me acuerdo, 2002, porque el texto salió, fue un articulito que salió publicado en el 2003, diciendo que en el derecho, al momento de hacer ciencia, la mayoría de los trabajos, no todos, pero una buena parte de los trabajos, tiene un método muy propio y que ha sido trabajado muchísimo, pero que es bastante desconocido en las ciencias sociales, que es el método documental bibliográfico. Luego, en el 2014, unos amigos me invitaron a que cogiera ese texto y lo mejorara porque era la base metodológica o era el texto que citaba muchos colegas cuando presentaban proyectos de investigación en sus universidades o ante el Estado colombiano. Entonces lo mejoré y salió un texto que se publicó en el 2016 sobre qué es la metodología documental bibliográfica, que es la metodología que utiliza la mayoría de los trabajos investigativos en derecho, en historia, en ciencias económicas un campo, solo un pequeño campo. Historia, no sé si ya lo mencioné, y explico algo que también, que es lo que quiero llegar como una reflexión, como una sugerencia, y es el método de una investigación documental bibliográfico no es simplemente leer, porque leer lo hace cualquiera. Esto tiene unos protocolos, esto tiene un procedimiento. Por ejemplo, usted cómo consigue la información y usted cómo consigue información para garantizar que usted va a leer no solo lo que está de acuerdo con sus prejuicios, sino que también va a leer los textos que están en contra de sus prejuicios. Y aquí voy a algo que me he dado cuenta de algunos colegas o algunas personas que cuando van a escoger la información sobre la que van a trabajar, escogen los textos que les gusta porque están acorde con su forma de pensar. Eso ya no es científico, eso ya dejó de ser ciencia, eso ya se convirtió en, no sé, en opinionadera. Y hay muchas personas que investigan cogen 15 textos que les gusta o 15 textos que están en la misma línea, la forma como ellos piensan, para que ellos me den argumentos para yo decir lo que siempre he querido decir. Y entonces uno diría en ese momento, bueno, entonces, ¿cuál fue tu investigación? ¿Qué investigaste? O sea, entonces me dicen, no, la investigación en mi caso fue conseguir esos 15 textos. Yo, pero es que tú conseguiste 15 textos para ratificar una idea que tenías antes. No sometiste tu idea al debate. No planteaste la posibilidad de que tu idea sea falsa, de que tu idea esté equivocada. La investigación documental suele tener o hay un riesgo muy fuerte en la investigación documental, y es lo que se llama la comprobación del sesgo. Y es que uno termina escogiendo textos para ratificar mi sesgo, para ratificar mi prejuicio. Y entonces doy una idea que yo nunca la sometí a crítica, y escojo unos textos que ya están de acuerdo con mi idea y las pongo en un artículo o en un libro o en un capítulo de libro, y la gente dice que investigó cuando realmente no investigó. Y estoy en un punto que quisiera ser muy enfático con los estudiantes. Investigar es cuestionar algo e incluso cuestionarme fundamentalmente a mí mismo, lo que significa un encuentro con el otro, en este caso con otros textos, pero permitirle, darle la palabra a estos textos de que me contraríen, confrontarlos,
depurar mi opinión. Y he visto en varias investigaciones documental bibliográfica ese sesgo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Ahora, frente al texto del 2016, yo se los puedo hacer llegar a Juliana para que puedan verlo. Es un artículo un poco extenso que se publicó en la Universidad Nacional, que les puede servir también como elemento para poder trabajar, y especialmente el tema de los protocolos. Es que la investigación documental no es solo leer, es hacer registros de lo que leo, hacer registros de dónde conseguir información. Tiene unos protocolos a seguir, hay unos pasos a seguir, porque en fin de cuentas la investigación documental bibliográfica también tiene que garantizar la palabra clave en el mundo científico: rigurosidad, verificabilidad, positividad. Para que, entonces yo creo que ese es un asunto muy, muy interesante, y espero que aquí le haya quedado 2 lecciones al auditorio. 2 lecciones muy fuertes en esto que he participado muy, muy puntual. Juliana, ¿qué más podríamos conversar? Pues, profe, muy interesante todo lo que planteas. De hecho, justo yo estaba buscando, porque yo no he leído el libro que tú mencionas, pero yo sí leí un artículo que escribiste en Opinión Jurídica, pero ese sí es un texto corto que se llama La metodología documental en la investigación. Ese es del 2003, ese fue el texto original, por así pues, el primigenio. Con base en ese, luego escribí el del 2016, que ya es mucho más amplio, que ese es el que yo recomiendo leer, porque da muchos tips. Bueno, por ejemplo, otro asunto que yo veo mucho en mis estudiantes y en las tesis que yo dirijo, y en algunos colegas que hacen investigación, en investigación documental bibliográfica, es que van escribiendo mientras van leyendo. Y ese es un error garrafal. Uno solo empieza la escritura después de haber leído todo lo que tuvo que haber leído y después de saber qué es lo que quiere decir. También para que lo tengan muy presente los estudiantes. No escriban mientras están investigando. La escritura del texto es lo último que se hace. Entonces, primero lean mucho, y cuando ya tengan un criterio fuerte, ratificado por medio de la crítica y del discernimiento, ahí sí uno se sienta a escribir. Y ahora me acordé, por ejemplo, hace un estudiante que mientras iba leyendo algo, iba escribiendo. Obviamente ese trabajo quedó con muchísimos problemas. Pero entonces yo le decía, no, me estás cometiendo un gran error. Y él me decía, profe, es que yo no tengo tiempo. Entonces ahí voy a otra reflexión. La investigación exige tiempo, la investigación exige calma, la investigación exige discernimiento. La investigación no se puede hacer a prisa, la investigación no puede funcionar como si se tratase de trabajar en una oficina. La investigación no responde a términos. La investigación es lenta, la academia es lenta, pero camina seguro. Y esto es algo que también los invito a los estudiantes que lo tengan presente. Disfruten esa lentitud, porque vivimos en un mundo hiper acelerado. Vivimos en un mundo donde tengo que hacer 80,000 cosas al mismo tiempo. Vivimos en un mundo de la aceleración continua, como de la dromología, que es un concepto de Paul Virilio sobre este tema, cómo el tiempo cada vez es más veloz. Y entonces, si hoy nos dicen que hay que hacer 8 cosas, en unos años habrá que hacer 9 y en otros años habrá que hacer 10. Vivimos en un mundo del estrés, de hacer todo ya, la productividad, el rendimiento, como Wing Chun Lan, un filósofo coreano muy interesante que también habla al respecto. La investigación no responde a esos parámetros, y eso yo creo que es lo bonito, lo que hay que gozar, un espacio de tranquilidad, de mesura, de lentitud, que sirve de contrapeso a estos procesos hiperacelerados que estamos viviendo en la actualidad. Esto es para disfrutarlo. Ahora, sí, Juliana, te escucho. No, continúa, profe. Yo aquí ya tengo. Y esto me lleva a otra reflexión que también algunas veces me la han hecho, y es, bueno, ¿hasta dónde hay que enseñar investigación en pregrado en Derecho? Y
Y acá, por ejemplo, habría dos posturas, o más bien tres. Una postura que dice que es, viendo la realidad, y es, seamos sinceros, son muy poquitos los estudiantes de un pregrado en Derecho que van a escoger el mundo académico. Porcentualmente son muy pocos. Seamos sinceros, la mayoría de los estudiantes que estudian Derecho, bueno, tienen como proyección laboral cosas diferentes a la academia. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. El asunto es que si somos conscientes de que realmente la academia no es para todos, ¿para qué exigir, por ejemplo, un trabajo de grado a los estudiantes de pregrado? ¿O para qué formar en metodologías de investigación? La pregunta es muy interesante. Pero uno también podría poner en otra perspectiva. El derecho es un saber. Y el saber se ha cultivado mediante la investigación y específicamente la investigación científica. El que estudie este saber, pues tiene que saber las bases de cómo se ha desarrollado el saber. Este saber no surgió de la nada. Este es un saber que ha surgido mediante procesos cognitivos y científicos. Y en este sentido, y además, el que maneja las herramientas investigativas tiene un plus que le puede servir para sus procesos laborales en un futuro por fuera de la academia incluso. Yo, en mi postura es algo intermedio y es, en primer lugar, hay que reconocer que no todo el mundo le gusta la academia y eso está muy bien. Imaginémonos una sociedad donde todos quieren ser cardiólogos. Se jode la sociedad. Está muy bien que unos quieran ser penalistas, otros quieran ser comercialistas, otros quieran ser filósofos del derecho, unos quieran ser teóricos, otros prácticos. Eso está muy bien. Pero yo sí creo que tiene que haber unos mínimos. Deberíamos hablar de mínimos de formación científica, porque realmente esto no va a ser para todos, no a todos les gusta, pero que por lo menos las universidades deberían exigir el trabajo de grado, pero que este trabajo de grado se haga con componentes serios, rigurosos, científicos, y bueno, que también tenemos que tener muchos controles por el tema del plagio, que esto es un tema, que me está preocupando mucho, el plagio, inteligencia artificial, hay que controlar esto. Pero yo creo que sí es bueno que haya una experiencia investigativa, entre otras cosas, porque me pregunto, ¿y usted cómo sabe si le va a gustar la academia si no va a tener la experiencia de saberlo? Es decir, para yo saber si me va a gustar la academia, yo tengo que tener una experiencia investigativa académica. Claro. Y así uno podría decir, me gustó, no me gustó. Pero también sean mínimos, porque cuando hay programas que quieren formar científicos en el derecho, eso ya no es pertinente. Ya no es pertinente, eso no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Entonces yo soy más de una postura como intermedia. Hay que brindar algunos elementos, pero no demasiados, porque tampoco se trata de que todos los egresados se vuelvan científicos, pero tampoco llegar al punto de eliminarlo, que es lo que me preocupa. Yo estoy viendo que hay muchas, bueno, y otro asunto que también me preocupa muchas universidades, y invito a los estudiantes a que lo reflexionen, y que está muy asociado con esta reflexión, tiene que ver con un error cuando las facultades de derecho, las que lo quieren, deciden dar elementos investigativos. Me explico. Hay facultades de derecho en Colombia que no enseñan nada de esto. No les interesa. Y hay otras que sí les interesa. Entre las que forman en temas investigativos, digamos que hay un error generalizado, y es creer que la investigación se enseña con tiza y tablero. Y esto es un gravísimo error docente y un gravísimo error metodológico. Esto es como la natación. Nadie aprende a nadar en un salón de clases. Nadie. Nadie aprende a conducir con tiza y tablero. Esto es una praxis, esto es una habilidad. Como decían los latinos, esto es un ars, esto es un arte. Y esto solo se puede enseñar en la práctica. Y esto significa que hay que hacer procesos investigativos, donde los primeros procesos investigativos van a ser malísimos, normal, hasta que uno le coge el tiro y empieza a depurar. Voy a colocar un ejemplo para que me entiendan esto. Supongamos que alguien quiera ser zapatero. ¿Cómo aprendo yo a ser zapatero? ¿Con tiza y tablero? ¿Con alguien dándome teorías? No. Eso se aprende en la práctica. Y eso sí, mis primeros pares de zapatos van a ser muy malos. Y es normal.
pero mediante la práctica reiterada adquiero la habilidad. No está mal tener algunas teorías, pero no nos olvidemos que la investigación o saber investigar es un saber hacer. Saber investigar es un saber hacer, es una práctica, y las prácticas no se aprenden en teoría. ¿Y a qué voy? Que yo he visto, por ejemplo, cuando he sido par de acreditación o registro calificado, o cuando me han invitado a conocer programas académicos, que hay uno que otro programa que enseña metodología de investigación como si fuera una clase teórica de derecho penal. Y no puede ser así, porque, reitero, la investigación es práctica. Ahora, esto es un gran reto porque entonces las facultades de Derecho pueden decir, bueno, pero yo cómo puedo enseñar un saber hacer que exige mucha práctica cuando hay muchísimos estudiantes. Y digo, bueno, habrá que ser muy creativos, habrá que buscar presupuestos, pero yo no puedo enseñar metodología de investigación creyendo que esto es una cosa teórica de tiza de tablero y diapositivas a 40 personas o 30, ¿no? Esto tiene que ser grupos pequeños, mucho trabajo práctico, mucho de, vengan, vamos a hacer ejercicio y no se preocupen si los primeros ejercicios no les salen bien. Esto es normal. Profe, ¿Sí? realmente pues creo que estamos de acuerdo en casi todo lo que has mencionado, o creería que en todo, ¿no? Yo quería, aprovechando tu experiencia, porque, bueno, tú dices, claro, la investigación es un proceso calmado, la lectura pues es un proceso que tenemos que tomárnoslo con calma en esta vida tan acelerada y tan exigente. Pero la realidad de nuestros estudiantes es un poquito, pues ellos que de pronto nos estén escuchando dirán, me van a decir a mí en clase, profe, vea, la investigación hay que tomársela calmada. Pero pues la verdad es que nosotros, pues ellos en 4 meses tienen que hacer su proyecto, que eso está muy, digamos, de la mano con lo que mencionabas de ese aprender a investigar investigando, que se conecta mucho con nuestro proyecto educativo institucional, que ha puesto un énfasis en la investigación y ha definido un eje transversal de investigación en el currículo y que también dentro de las metodologías de aprendizaje tiene la pretensión de que los estudiantes puedan aprender a aprender, ¿no? Y la investigación cumple una labor significativa en ese sentido. Pero, bueno, ellos realmente tienen 4 meses, no sé tú qué mensaje les darías frente a eso. Y lo otro es que hay de hecho acá tuvimos un invitado también paisa que nos estuvo hablando sobre las técnicas de búsqueda en bases de datos científicas, que se suele recurrir mucho a Scopus. Pero la realidad jurídica, o sea, de los estudios jurídicos, es que están, digamos que muy pocos publicados todavía en Scopus. Y entonces a veces los estudiantes tienen como esa dificultad para encontrar bibliografía relacionada muy directamente con su pregunta de investigación y terminan encontrando en gran medida muchos trabajos de grado que, como tú decías, son primeras experiencias que no tienen como la calidad que le dé como esa validez o ese soporte pues para que sea fundamento de sus investigaciones. Entonces, si nos contaras un poco sobre esas técnicas de búsqueda pensadas para la investigación jurídica ante las realidades muy particulares que tiene nuestra ciencia y también técnicas de análisis, ¿no? Pues nosotros vemos el método hermenéutico, pero, bueno, otra cosa interesante que tú mencionabas era lean y después escriban. Entonces, ¿qué consejo de pronto les puedes dar en cuanto a fichas de lectura o cómo llevar un registro de eso que leen? Porque también es cierto que muchas veces si leemos y en el momento puede que hayamos comprendido, pero después puede que esa información se nos olvide, entonces es importante llevar un registro. Y, por ejemplo, una falencia que yo he identificado eh, en los estudiantes de pregrado es
dificultades en la comprensión de lectura, ¿no? En la redacción de textos, pero incluso en la comprensión de lectura. Y estuve estudiando sobre el tema y algunos autores coincidían en decir, es que en el sistema educativo nos quedamos con la enseñanza de comprensión de lectura de la primaria y dijimos, con eso tenemos para el resto de la vida, pero resulta que pues la realidad de ya hacer una inmersión en el estudio de un lenguaje científico especializado, pues requiere ir profundizando en esas técnicas también de comprensión de lectura. Entonces, algunos tópicos que serían muy valiosos para todos nosotros, profe. Bueno, me tocaste muchísimos temas, intentaré mencionar algo de cada uno de ellos. Empiezo por algo de la investigación documental bibliográfica, incluso está en mi texto, tiene un componente muy importante que es el registro de la lectura. Eso, o también se denomina técnicamente registro de diagnosis. O sea, la diagnosis es el proceso mediante el cual yo extraigo la información de un texto. Pero si yo no pongo eso por escrito, esa información se pierde en 7 meses. Resulta que para muchos trabajos de neurociencias han señalado que el promedio en el que una persona con condiciones cognitivas normales puede almacenar una información que considera relevante es de aproximadamente 7 meses y no lo ha registrado. No sé si me están entendiendo lo que eso significa. Es decir, todo se olvida. Si uno no está continuamente recordando el concepto y no lo pone por registros escritos, eso no le va a durar 6 meses en su cabeza. Entonces va a perder tiempo. El que no hace registros escritos pierde tiempo. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que leer y luego, unos meses luego, es cuando me siento a escribir. Entonces, si lo que yo leo ahora, si yo no hago un registro escrito, cuando vaya a escribir el artículo ya se me olvidó lo que leí. Entonces perdí el tiempo de la lectura. Por eso es que hay que hacer un registro escrito. Ahora, ¿cuál registro escrito? Hay muchas técnicas. Están los mentefactos, los resúmenes analíticos, las fichas bibliográficas, los mapas cognitivos. Eso sí yo creo que es de cada investigador. Cada investigador, según sus competencias y sus facultades cognitivas, puede escoger una de estas técnicas. Hay personas que tienen excelente memoria visual. Para ellos sería perfecto un mapa cognitivo. Hay otras personas que tienen en memoria fundamentalmente lexicográfica. Para ellos es mejor el resumen. Entonces, no hay una técnica de oro. Y es más, yo le digo a mis estudiantes, mezclen. Si quieren, lo importante es que les sirva, que ustedes puedan coger ese texto 4 meses después y recuerden lo que escribieron, recuerden lo que dice el artículo. Yo diseñé para mis investigaciones una técnica que se llama resumen analítico. La técnica ya existe de mucho tiempo atrás, pero yo la cogí, la mejoré, la perfeccioné, pero pensando en mi trabajo, pensando en mis capacidades cognitivas, que yo se las puedo compartir, pero realmente eso no le sirve a cualquiera, eso me sirve a mí. Claro está que yo a mis discípulos les enseño mucho esta técnica y a algunos les gusta y a otros no, pero lo importante es que haya un registro. Un segundo aspecto es, yo también estudié, tengo un doctorado en historia del derecho, y ahí tuve que ver temas como archivística. Los historiadores se nos hace mucho énfasis en archivística, y archivística, permítanme ser muy generales, podríamos decir que es la técnica y el saber que permiten guardar adecuadamente una información. Porque en historia uno maneja muchísima información, muchísimos documentos, y la pregunta es, ¿cómo los guardo para que yo pueda acceder a los documentos de forma rápida, expedita, cuando yo los necesite en un futuro? Hay muchas técnicas de cómo guardar los archivos electrónicos. Yo desarrollé la mía, yo tengo una técnica que la tomé de la archivística, la mejoré y le agregué cosas propias de cómo guardo yo los libros en PDF, cómo guardo los artículos, para que sea una información fácil de conseguir. Yo veo que hay personas que entonces tienen un PDF y lo guardan con un número, 8940. ¿Y usted cómo sabe qué es lo que tiene ese PDF? Hay que colocar en el título, en el título cosas que a uno le permitan vía memoria recordar más o menos de qué se trata el PDF. Pero también es, ¿y en qué carpeta las va a guardar usted? O sea, esto exige algo llamado orden, organización.
Y eso exige que cada uno se invente un método de organización basándose en los métodos que ya existen, que es muy fácil. Si ustedes se meten en internet y ponen cómo guardar la información en mi computador, ahí les van a aparecer muchos métodos desde la archivística de cómo guardar esta información para que no se pierda. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, verdad que yo bajé eso, pero no me acuerdo dónde lo descargué? Entonces pierdo tiempo. Otro asunto que tú mencionabas, Juliana, es, bueno, el tema de la comprensión lectora. Efectivamente, nosotros somos, de esto hay mucha investigación, incluso en las facultades de educación. Nosotros somos un país que se caracteriza por un sistema educativo con grandes brechas. Tenemos algunas instituciones de élite y que enseñan muy bien, pero también tenemos instituciones con unos bajos niveles académicos. Tenemos una gran brecha. Y en términos generales, creo que nos falta muchísimo en el tema de comprensión lectora, pero también nos falta muchísimo en otro tema, escritura de textos, que van de la mano, pero no son lo mismo. Yo puedo tener buena comprensión lectora y no saber escribir bien. Y puedo saber escribir bien y no tener comprensión lectora. Son dos técnicas que se acompañan, pero no son iguales. Y las dos hay que enseñarlas. Pero si alguien dice, profe, yo ya estoy en la universidad, yo no tengo técnicas de comprensión lectora, ¿usted cómo me ayuda? Yo le podría dar varios consejos, pero hay uno que yo creo que es el más importante y es, ¿usted quiere tener comprensión lectora? Sí, lea mucho. Lea mucho. ¿Y leer qué? Yo le diría, lea mucho y empiece con literatura. Lea mucha literatura. Pero literatura que uno diga que idiomáticamente es impecable. Yo, por ejemplo, algunos discípulos, cuando veo que tienen como problemas de puntuación, los pongo a leer Gabriel García Márquez. Y les digo, pero no para que se metan en historia, sino les digo, vean dónde pone Gabriel García Márquez la coma. Sean conscientes dónde este autor pone el punto seguido. Emúlenlo, imítenlo. Y estos ejercicios funcionan. El que lee mucha literatura, pero la lee siendo consciente de la información que quiere sacarle, que además de entretenerse, es, por ejemplo, cómo se escribe, cómo leo. Uy, esto le va a dar muchísimas pautas, pero obviamente no es el único consejo que yo daría, pero sí es el más importante. Si ustedes quieren mejorar la comprensión lectora, lean mucho. Y lean mucho novelas, literatura, enganchense con la lectura, que eso les va a ayudar a ustedes a mejorar las comprensiones lectoras. Otro tema que tú mencionaste es el tema del tiempo. Por ejemplo, para la presentación de la propuesta de los trabajos de grado. Aquí hay que diferenciar algo. Si en un pregrado hay un curso de metodología de la investigación, ¿qué es lo que busca realmente ese curso? ¿Formar investigadores o dar herramientas metodológicas para que el estudiante pueda tener una experiencia investigativa en su proceso académico, por lo menos una? Yo creo que la respuesta es la segunda. Entonces, porque yo no puedo formar investigadores diciendo tienes 3 meses para hacer algo, no, porque esto es lento, la ciencia es lenta, la academia es lenta. Pero yo sí puedo decir, necesito algunos resultados para verificar que tú has adquirido las herramientas. Y eso sí se puede hacer en pocos meses. Por ejemplo, necesito que me hagas una propuesta donde me analices cómo va a ser la metodología de tu trabajo de grado. Eso sí se puede exigir en un mes o en unas semanas. Pero decirle a alguien, quiero que seas investigador, y vas a ser investigador en 2 o 3 meses, y en 2 o 3 meses necesito el resultado de una investigación. No, los investigadores se hacen con el tiempo. Incluso se suele decir mucho en la academia que el momento de gloria de los grandes académicos es aproximándose a los 50 años. Hay casos, obviamente hay excepciones, hay gente que tiene su momento de esplendor en su producción científica, jóvenes, otros muy mayores, pero en términos generales, entre los 40 y los 50 años es el momento más fuerte de producción académica de muy buena calidad.
porque para producir se necesita mucho tiempo, mucha lectura, lecturas de décadas. Y yo sé que mucha gente diría, porque nosotros vivimos una sociedad de resultado inmediato. Nosotros somos una sociedad donde yo necesito resultados ya. Y eso hace que mucha gente dice, no, profe, yo no voy a estar en algo para 10 años para empezar a dar frutos. Digo, pero es que así es como funciona esto. Pero también es que casi todo funciona así. Ejemplo, ¿cuándo alguien se puede volver un excelente conductor de auto, de moto? En un curso de 12 horas, en un curso de 20 horas, en 6 meses. No diría, no, se demora años. Se necesita muchísima práctica para que alguien sea competente en el arte. Y eso también pasa en la academia. Entonces la invitación es, hay que cumplir términos, obviamente, hay que cumplir términos, pero hay que entender que es lo que me están habilitando no es para ya ser un investigador, sino que lo que me están formando es para tener unas herramientas básicas con las que yo pueda hacer un proceso a largo plazo, si es que me gusta la academia, o que por lo menos pueda tener una experiencia investigativa en el pregrado y ya luego decir, no es lo mío, me dedico a otras cosas. Yo creo que ahí como tocaste muchos temas muy interesantes, Juliana, pero ahí mi opinión sobre 3 muy centrales que tú comentaste. Sí, perfecto, profe, muchas gracias. De pronto, si nos hablas un poco de las técnicas de búsqueda, porque precisamente tú mencionabas al inicio algo muy importante y es que pues no podemos hacer una investigación con los textos que ya tenía previo al inicio de la investigación, sino que tengo que hacer esa búsqueda. Y yo te decía que hay algunas particularidades en el campo de la ciencia jurídica, sobre todo en Colombia, y es que recién los profesores estamos empezando a publicar en Scopus, o por lo menos la mayoría, porque hemos sido más de tradición de libros, ¿cierto? De capítulos de libro, algunos en artículos de revistas pues colombianas que todavía no están en Scopus. Entonces, de pronto, pues consejos, experiencias tuyas, algo que quieras mencionar al respecto. A ver, ¿qué podría decir? Bueno, empiezo por una anécdota. Yo creería, salvo 2 o 3 excepciones, que todos mis estudiantes de doctorado, los que yo les he dirigido tesis doctoral, ahora, ojo, tesis doctoral, que es algo mucho más avanzado, el 98%, 97% de mis estudiantes suelen decirme al inicio de su investigación esta conversación, profe, de mi tema ya busqué y no hay nada. No sé si eso les ha pasado a otras personas aquí en el auditorio. A mí me pasa seguido. Siempre me dicen lo mío, profe, yo ya investigué y de esto no hay nada. Yo soy el primero en el mundo que se hace esta pregunta. Yo soy el primero en el mundo que quiere escribir sobre esto. Y yo siempre hago una apuesta con ellos. Digo, qué me da, obviamente cualquier cosa simbólica, si yo le encuentro 100 textos sobre su tema? Y entonces los estudiantes muchas veces me dicen, profe, lo que quiera, pues eso me lo gano. Nunca he perdido esas apuestas. Lo que yo he visto es que no saben buscar la información o no tienen la paciencia para encontrarla. Me explico. Un error muy común es que la gente se mete, bueno, es que esto tiene demasiados vericuetos. Cada plataforma, cada repositorio de información académica tiene su propio sistema de búsqueda y parte del negocio es que no sean muy amigables, porque si se vuelven demasiado amigables, se pueden perder clientes también. Lo que buscan estos repositorios que cobran por el servicio a las universidades es que la persona se familiarice mucho con su sistema de búsqueda, pero ese sistema de búsqueda tiene que ser muy individualizado para que la persona se quede solo en ese sistema de búsqueda. Entonces, por ejemplo, no hay un criterio unificado. Cada plataforma exige su propia competencia. Pero yo lo que he visto es que muchos estudiantes se acercan a la plataforma para buscar información y escriben el título completo de lo que quieren investigar y lo ponen en español. Obviamente no les va a aparecer nada. Ejemplo, las concepciones de Estado en Nietzsche en tal obra, en español. Algo tan minucioso no les va a aparecer en ningún canal de búsqueda.
Pero si yo busco estado Nietzsche, obviamente hay plataformas que para que me busque los dos conceptos, hay que buscar cuál es el símbolo de la plataforma que permite hacer dos búsquedas en una. En muchas plataformas es el símbolo I, inglés. En otras es comillas. Bueno, hay técnicas que hay que coger en cada plataforma. Y los estudiantes se asustan porque cuando ponen eso les aparecen, no sé, póngale 1000 resultados. Y el estudiante dice, profe, ¿yo cuándo en la vida voy a ver si eso me sirve? Y es que eso es investigar. Investigar es que tú te dediques todo un día a ver lo que apareció en la plataforma de búsqueda para que empieces a descartar. Profe, es que yo necesito que mi información me la den 3 minutos para irme. Eso no, así no funciona la investigación. La investigación es, venga, buscar palabras generales y empezar a ver uno por uno qué me sirve y qué no me sirve. Y lo que me sirve lo descargo y lo que no me sirve lo dejo. Esto exige tiempo. Y esto, entonces yo con los estudiantes, cuando me dicen, yo no he encontrado nada, digo, a ver, ¿usted cómo es que busca? ¿Cómo es que, perdón, usted, cómo es que busca usted el texto? Y entonces ahí es cuando yo les enseño a manejar las plataformas. ¿Qué tips les puedo dar? No, eso es muy difícil porque eso es muy práctico, eso es muy práctico. Entonces yo, por ejemplo, a mis discípulos o a mis asistentes o a mis estudiantes de doctorado, yo sí les dedico una tarde en bibliotecas enseñándoles cómo se descarga información, cómo se busca información. Pero aquí hay 2 o 3 claves de oro. Primera, la mayor parte de la información académica mundial está en inglés. Profe, yo no leo inglés, profe, no me gusta el inglés, profe, odio el inglés. Bueno, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues la gente está produciéndose en inglés. La mayor parte de la producción científica en derecho y en filosofía está en inglés. Entonces, hay que buscar en términos ingleses, con palabras inglesas, lo que yo estoy buscando, me van a aparecer un montón de información. Y otro asunto es las bases de datos que las universidades contratan, como reitero, suelen ofrecer capacitaciones gratuitas. Casi siempre está en el paquete. Cuando le venden a una institución una base de datos, casi siempre, no siempre, se venden las capacitaciones. Hay que ir a esas capacitaciones porque, les repito, cada plataforma tiene su propio sistema de búsqueda, tiene sus propias técnicas de búsqueda y eso hay que capacitarse en eso. Incluso hay que capacitarse periódicamente porque las plataformas también saben que continuamente tienen que cambiar todo el diseño para poder mantener el negocio. Como ustedes ven, por ejemplo, Gmail, Facebook, Instagram cambian continuamente muchas cosas del diseño, de la accesibilidad, porque la gente se aburriría si siempre es igual. Y eso exige que uno tiene que volverse a capacitar para ver cómo puede conseguir información, aparte que todos los días entra información nueva a estos repositorios. Hay que estar continuamente jugando con ellas. Y entonces, finalizando, alguien me dice, bueno, pero entonces, profe, ¿cómo hago yo para aprender esto? Y yo, bueno, solo hay una alternativa, ahogándose. Me explico. ¿Cuál es la única forma para yo aprender a nadar? Solo hay una, tirándose a la piscina y tenga la seguridad que las primeras veces que usted se tire a la piscina se va a sentir angustiado. Es normal. Profe, yo quiero aprender a nadar, pero sin sentir la angustia de que me puedo ahogar. Diría, no, no existe esa técnica. Profe, yo quiero aprender a nadar con tiza y tablero porque me da miedo el agua. No vas a aprender nunca a nadar así. La única forma de aprender a nadar es tírese a la piscina. Las primeras veces podrá ser angustiante, pero con el paso del tiempo, esto se le va a volver un modelo de vida, una propuesta incluso de felicidad para que le guste, pues obviamente. Conclusión, no creo, no te di tips concretos porque esto es demasiado práctico, pero yo lo que le diría al estudiante es relájense, disfrútenlo, no aceleren esto, disfrútenlo, relájense. Y si al final se dieron cuenta que les gusta, magnífico. Si al final se dieron cuenta que la investigación no les gusta, magnífico. Pero había que probarlo para saber si les gusta o no les gusta. No lo tomen como una camisa de fuerza, no lo tomen como que es pereza, que es artera. Disfruten este proceso. No hay
a fin de cuentas, esta es la única manera para aprender a vivir bien. Mencionabas de la paciencia. Yo creo que es un tema de paciencia porque esto no es por arte de magia, sino que es dedicándole tiempo. Y décadas de lectura. Justo hoy en una clase de doctorado, justo hoy me pasó algo. Una estudiante me dijo, profe, yo necesito todo lo que usted sabe sobre este tema para mi tesis. Y yo le digo, bueno, bacano. Yo me demoré 30 años leyendo esto. Fue un curso específicamente sobre la evolución del concepto de Estado, que es algo que yo, pues como historiador del derecho y filósofo del derecho, es algo que he trabajado. Llevo 30 años trabajando el tema, específicamente la evolución del concepto de Estado del siglo XIX. Y la estudiante me dijo, profe, ¿dónde está eso? O sea, yo necesito eso para mi tesis, pero necesito ya. O sea, una lectura de 3 minutos para citarlo. Yo le dije, no existe. ¿Y usted cómo tiene ese conocimiento? Mujer, yo desde 1997 estoy leyendo el tema. O sea, le decía eso a esta estudiante. Igual va a pasar con usted. En 30 años usted se va a terminar hablando con una propiedad impresionante de un tema, pero porque tiene 30 años leyéndolo. Esto es de paciencia. Claro. Pero en los dos lados, porque también yo he visto colegas que cuando oyen a un investigador Nobel lo destruyen. Y eso me parece asqueroso e inmoral. Sí. O sea, lo destruyen al joven y lo vuelven mierda en público y lo humillan porque no tiene los 30 años que yo tengo de lecturas. Yo, pero ¿cómo querés que los tenga si apenas está empezando? O sea, oye, pero también he visto contrario, gente que apenas está empezando, y eso también existe, en una soberbia, porque han hecho 2 o 3 lecturas, se creen ya los dueños del saber, y a los que llevan 30, 40 años en el tema, los tratan con una soberbia, el nuevo, el joven, que los mayores dicen, oye, apenas estás empezando, oye, cálmate, empezá a hacer tu proceso, o sea, porque también en la academia hay mucho ego. Sí. En la academia hay mucho ego, hay mucha gente muy soberbia porque tienen conocimiento, porque se han leído algunos libros. Y eso es un gran peligro, porque el académico también tiene el deber de ser un buen ser humano. Y aparte que los académicos, la mayoría, no todos, porque hay investigadores que son profesores, hay profesores que no son investigadores, y hay profesores que también son investigadores. Los que somos profesores y además investigadores tenemos un rol formativo con los que están empezando. Y algo que debe aprender el que está empezando, pero también debe enseñarlo el que está terminando, es una palabra hermosa en la academia que se llama humildad. Que yo cometí muchas veces ese error. Yo cometí muchas veces ese error, entre otras cosas porque yo no tuve maestros. En Colombia, claro. Cuando yo decidí ser académico en Colombia, no existían los profesores tiempo completo. No había doctorados, ni siquiera había maestrías. Yo aprendí a ser académico por mi propia cuenta y emulando a algunas personas que habían iniciado el camino antes de mí, Mauricio García Villegas, María Cristina Gómez, Beatriz Londoño, personas de mi Universidad de Medellín que ya habían iniciado el camino, entonces yo los emulé más o menos, yo cometí 1000 errores. Hoy día ya la cosa es mucho más tranquila porque ya hay un nicho académico en Colombia, que no sea muy grande, bueno, eso es otra cosa, pero ya por lo menos hay algo, ya hay maestros, ya hay un estudiante puede decirle a alguien, enséñeme. Aquí en Colombia, a mí me enseñaron a ser investigador ya en sentido estricto, tuve que salir del país a que me lo enseñaran, pero mis primeros pinos, mis primeros pasitos, fue autodidacta y ahí metí las patas, todo lo que ustedes quieran. Pero para yo poder aprender del otro necesito humildad y eso algunas veces encuentro discípulos o estudiantes que se me acercan que son tan soberbios que uno dice, mira, yo no te voy a enseñar nada porque tú no estás dispuesto a aprender. Porque solo aprende el que tiene una actitud humilde, el que reconoce que alguien me tiene que decir cómo hacer las cosas. Pero y eso es algo que yo le sugiero mucho a los estudiantes, sean humildes, porque esto es un proceso lento, a largo plazo. Pero también les reitero, esto no es para todo el mundo.
A alguien le gustará el derecho comercial y a otro no. A alguien le gustará la academia y a otro le gustará ser juez. A alguien le gustará el litigio y otro querrá ser asesor. Pero esto es un campo laboral interesante. Puede ser un proyecto de vida, puede ser un proyecto de felicidad, especialmente para las personas curiosas, pero para ser académico se requiere. Hay unos requisitos básicos, hay muchos requisitos, pero voy a mencionar unos que son necesarios, pero no son los únicos. Y es disciplina. Un académico sin disciplina no tiene futuro. Disciplina. Y cuando hablo de disciplina, es la disciplina deportista. Una disciplina fuerte, alguien que sea capaz de mantener unas horas de lectura al día y defenderlas en su trabajo. Y otro, organización. Si uno no tiene un buen sistema de organización de la información, también se va a perder mucho como académico. Estos dos requisitos son esenciales en la academia. Habrá otros, obviamente, pero si uno no tiene disciplina y si no tiene unos buenos sistemas de organización, la academia le será muy difícil. Y humildad también, como lo habíamos dicho, una humildad para aprender, humildad para reconocer que yo estoy en un proceso, humildad para reconocer que hay gente que ya hizo el camino y que yo tengo que es no confrontarlo, sino pedir ayuda. Y humildad en los que ya recorrieron el camino para tender la mano a los que apenas van a hacerlo. Y eso yo he visto que es algo que está faltando mucho en la academia. Humildad. Muy valiosas tus palabras, profe. Digamos que en el marco de nuestra universidad son pues muy relevantes porque hacen parte de la filosofía de la universidad del humanismo cristiano, ¿no? Sobre todo el aspecto de la humildad, pero también la disciplina y el orden. Profe, Sí, ya para cerrar, porque pues lamentablemente se nos agotó el tiempo, sí. te quiero hacer una pregunta que nos hicieron del público y es volviendo al aspecto de que mencionabas al inicio como una anécdota, ¿no? Y era como ese, no sé, como por debajeada que sufre la investigación documental. Nos preguntaban que qué grado o nivel de generación de nuevo conocimiento puede generar una investigación bajo una metodología de revisión documental. No, excelente. Es que es un método reconocido científicamente, pero hay que saber dónde lo aplico. Es decir, sirve para unas investigaciones y no sirve para otras. Por ejemplo, el que quiere investigar la eficacia de una institución, la investigación documental bibliográfica le ayudará muy poquito. Eso es puro trabajo de campo. El que quiere investigar representaciones sociales de una comunidad en torno a la justicia, la investigación documental bibliográfica le ayudará para hacer el estado del arte, hasta ahí. Pero no le va a hacer la investigación. Ahí se necesita otros métodos. Entonces, es dependiendo de lo que uno quiera. Es que este es un método dentro de los muchos métodos que hay. ¿Cuál es el método que yo tengo que utilizar? Depende de la pregunta que usted tenga. La mayoría de las investigaciones jurídicas, la mayoría de las investigaciones filosóficas, la mayoría de las investigaciones históricas utilizan este método, pero eso no significa que sirva para todo. Entonces, eso depende de la pregunta. Pero si la pregunta permite ser respondida desde este método, la respuesta va a ser fiable, siempre y cuando el método se haya aplicado correctamente, que ese es el error que yo dije al inicio. He visto personas que dicen que aplican el método, pero realmente lo único que hacen es coger 15 textos que les gusta para escribir una idea que ya tienen desde hace rato y dicen que eso es investigación. Eso no es investigación y no me aplicaste el método correctamente. Porque el método exige que yo tenga que consultar una información que desconozco, leerla, hacer un registro escrito, pero garantizando que ahí está la información que está a favor y que está en contra. Y respetar los protocolos, la primera lista, segunda lista, tercera lista. Hay unos protocolos en este método que no es simplemente coger fotocopias y leerlas, no, porque eso lo hace cualquiera. Y esto es un método científico. Por lo tanto, hay procesos, procesos y protocolos que hay que respetar. Si yo respeto eso, el resultado de la investigación va a ser fiable siempre y cuando la pregunta permita ser respondida con este método. Pues, profe, ya que mencionas esto de los procesos y los protocolos,
se nos ha agotado el tiempo, pero yo creo que podríamos cerrar un poco ampliando mínimamente, así como una presentación muy general del tema, algo muy concreto que puedas decirnos No, sobre en eso. ese caso, yo les podría recomendar, por ejemplo, el texto mío, porque es que, los protocolos, eso para explicarlo es casi un curso, eso no se puede hacer. Y aparte ya tengo otra reunión ahora, incluso porque estamos organizando el próximo encuentro del Instituto Nacional de Historia del Derecho. Tenemos ya una reunión de la Junta Directiva. Te puedo hacer llegar el texto que yo escribí en el 2016 que menciona lo básico de los protocolos. Ese es un texto como de 50, 60 páginas, que es un resumen de qué es la técnica. Porque realmente el que quiera saber la técnica, pues tiene que leerse varios libros. Yo hago un resumencito pensando en el estudiante de doctorado. Es más, es que la historia de ese trabajo es muy simpática. A mí en el 2012, 2011, no me acuerdo, me pidieron que regentara el curso en la UBA de metodología de investigación para el doctorado. Y también en la universidad mía en España, en la Universidad de Huelva, me pidieron un par de veces que si podía dar un curso de cómo hacer la tesis a los estudiantes. De esa experiencia que yo tuve enseñándole a los estudiantes en Argentina y en España cómo hacer su tesis, surgió este texto de 2016, que fue un resumen que yo hice para que el estudiante de doctorado se empape, ojo como lo digo, se empape de lo básico del método. Pero yo creo que el estudiante de pregrado puede sacar también cosas ahí que le interesen. Yo te lo hago, que lo distribuyas entre el auditorio. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo estamos muy contentos de haber contado con tu participación en nuestro seminario y esperamos que más adelante podamos volver a tenerte por aquí, profe. Un gran abrazo. Muchas gracias. Adiós. Chao. Muy bien.